Bien, tenemos el tema que se llama derivada de una función, derivada de una función. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la gráfica. En esta gráfica tenemos el eje X, que es el eje horizontal, eje X, que es el eje horizontal, el de la variable independiente, o sea, la variable que puede tomar los valores que ustedes deseen. Y tenemos en el eje vertical la variable f de x. Ya no vamos a trabajar con la variable y, sino que le vamos a llamar f de x. Lo que antes usted llamaba y, ahora no será y, ahora será f de x. Es decir, lo que vamos a tener en lo siguiente. Usted decía y, pero ahora y será f de x. O sea, y será una función de x. La palabra función, asócienla con la palabra depender. Depende. O sea, y es función de x, o sea que y depende de x. Es decir, si usted tiene la función, por ejemplo, y igual a f de x igual a x más 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos la tabla de valores y usted dice x y pone y, pero en este caso no va a poner y, sino que va a poner f de x. Si x vale 2, obviamente f de x va a valer ¿cuánto? 5, porque tú dices 2 más 3 me da 5. Entonces, f de x depende de x. Si x vale 0, por ejemplo, f de x, que es lo que ustedes le llaman y, vale 2. Eso es lo que significa la palabra función, depende. Volviendo al tema, explicando esto, voy a borrar esta parte de aquí. Vamos al gráfico. Entonces, cuando hablemos de y, vamos a referirnos a f de x, o sea, función de x, que depende de x. Bien, entonces, si yo quiero calcular la derivada, que la derivada será la pendiente. A usted le dieron en matemática lo que se llama la pendiente, que se simboliza con la letra M. La pendiente se simboliza con la letra M, que se le decía a ustedes que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, como la pendiente es y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1, aquí vamos a la gráfica y vamos a observar que tenemos dos puntos. El primer punto de aquí yo le voy a llamar P1 y este punto de aquí le voy a llamar P2. ¿Qué quiere decir? Que la coordenada de P1, si ustedes se fijan, es x, f de x. Mírenla ahí la coordenada. Y la coordenada de P2 será x más h, mírenlo aquí, x más h. Perdón, déjame borrar aquí ese paréntesis. X más h, coma, f de x más h. Ahí está. Si yo sustituyo en la pendiente, ¿qué voy a tener? Y2, me voy al punto 2 y voy a ver que Y2 es f de x más h. Recuerden que Y ahora será f de x. Entonces escribo f de x más h menos Y1. Me voy al punto 1 y veo la parte Y que es f de x menos f de x. Sobre X2, que dijimos que es en el punto 2, la primera componente, X más H, menos X1, vamos al punto 1, que es X. Si hacemos esto, vamos a ver que ese X se cancela con ese menos X y me queda que la pendiente es igual a f de X más H menos f de X sobre H. Esa es la pendiente, o sea, la inclinación de la recta que está en color rosado. Ahora bien, si yo quiero encontrar la posición
de cada punto que está entre estos dos puntos de aquí, voy a aplicar el tema que dimos anterior que se llama límite. Entonces voy a decir que la derivada, que la voy a poner así con ese cotejito, la derivada de f de x será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y esa es la definición de la derivada de una función. Bien, visto esto, aquí ya tenemos la fórmula para calcular la derivada de f de x, que se simboliza con un cotejito aquí. Ese cotejito es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Vamos a borrar todo para hacer un ejercicio. Me dicen, determina la derivada de f de x aplicando la fórmula. La fórmula. Ok. Tenemos, me dan en el primer ejercicio, ejemplo, que f de x es igual a 3x más 2. Ese es f de x. 3x más 2. Bien, lo que voy a hacer ahora es a escribir la fórmula, que la fórmula me dice, voy a escribir la fórmula, f derivada de x. Míralo ahí. Ese cotejito indica derivada. Es igual, estoy escribiendo la fórmula. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la fórmula. Ahora, yo voy a sustituir en la fórmula y voy a decir que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿quién es f de x más h? Fíjense que ustedes tienen que f de x es igual a 3x más 2. Entonces voy a escribir que f de x más h, donde esté la x, voy a poner x más h. Vuelvo y repito. F de x más h lo que me está diciendo que donde esté la x, pongo x más h. Quiere decir que aquí voy a escribir 3. En vez de x, voy a poner x más h. Abro paréntesis, pongo x más h. Yo ahí donde está x, puse x más h más 2. Entonces, lo que voy a hacer es a sustituir. Digo, f de x más h es 3, entre paréntesis, x más h más 2 menos f de x. ¿Quién es? F de x, míralo ahí. F de x es 3x más 2. Entre paréntesis, 3x más 2. Todo entre h. Digo entonces que es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí voy a multiplicar el 3. 3 por x me da 3x. 3 por h me da 3h. Más 2. Aquí el signo de menos, cuando está delante de un paréntesis, le cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces me va a quedar, si tengo 3x dentro del paréntesis, voy a tener menos 3x. Si tengo más 2, voy a tener menos 2 sobre h. ¿Qué sucede? Que aquí yo puedo cancelar el 3x, se cancela con el menos 3x, porque son cantidades semejantes de signo contrario. El más 2 se cancela con el menos 2 y me queda 3h. Entonces digo, igual a límite cuando h tiende a 0 de 3h entre 3. Perdón, entre h. Abajo es h. Entre h. Si ustedes observan, tengo h arriba y h abajo. Cancelo. ¿Y qué me queda? Límite cuando h
tiende a 0 de 3 es igual al mismo 3. Entonces, la derivada de 3x más 2 es igual a 3. Bien, dado eso, vamos a hacer otro ejemplito. Si me dan ahora, ahora yo tengo, segundo ejemplo, f de x es igual a 7. Ya, esa es la función, f de x es igual a 7. Voy a escribir la fórmula f' de x, o sea, derivada de x, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué voy a hacer? A sustituir. ¿Quién es f de x más h? O sea, f de x más h, donde haya x, voy a poner x más h. Pero como aquí sale un 7 nada más, no hay x, entonces voy a poner el mismo 7, porque no aparece x. O sea, f de x es 7 y f de x más h va a ser igual a 7, porque yo sustituyo la x por x más h, pero como no hay x, se queda 7 y se queda 7. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, f de x más h, ¿quién es? 7, menos f de x, ¿quién es? 7, sobre h. ¿Y qué me da 7 menos 7? Me da 0. 7 menos 7 es 0. Le voy a tener límite cuando h tiende a 0 de 0, porque 7 menos 7 es 0, entre h es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 entre h. El 0 dividido entre cualquier número da 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de 0 es 0. Y ahí terminamos. Bien, dado ese ejemplo, vamos al otro ejemplo. Tenemos ahora f de x es igual a x. X solamente. Yo aplico la fórmula, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Eso será igual. Yo tengo que f de x más h, voy a cambiar donde haya x, voy a poner x más h. Entonces aquí tengo x, voy a escribir x más h. Ya. Sustituyo. F de x más h es igual a x más h menos f de x. Ah, se me olvidó poner el límite, perdón, aquí. Tengo que escribir siempre el límite, no lo puedo dejar. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es x más h, menos f de x, que es x, sobre h. Aquí volvemos a tachar. Miren, si ustedes se fijan, podemos tachar más x, que está positivo, con menos x, se cancela. ¿Y qué me queda? Límite cuando h tiende a 0 de h entre h. ¿Pero a qué es igual h entre h? Cuando usted divide una cantidad entre ella misma es igual a 1. Si usted divide 10 entre 10 le da 1, 20 entre 20 le da 1. Entonces h entre h le da 1. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de 1. Eso va a ser igual a 1. Bien, si se fijan, aquí tenemos los ejercicios 1, 2 y 3 con sus respectivas soluciones. Aquí tenemos una relación. En el primer ejercicio, la primera solución, o sea, la primera derivada me dio 3. Si se fijan, aquí apareció el coeficiente de x. El coeficiente de x aquí es 3. Mírenlo ahí. Y la solución me dio 3. El coeficiente de x, porque solamente sale 7, se supone que es más 0x, por eso no aparece. Entonces,
me tiene que dar el coeficiente de x, que es 0. El coeficiente de x es 1, que no se marca, por eso la solución me da 1. De aquí podemos deducir algunas reglas básicas de derivación, que son: la primera regla me dice que si usted tiene f de x igual a k, ¿quién es k? Un número constante, o sea, cualquier número. Entonces, la derivada de cualquier número es igual a 0. Si usted deriva cualquier número, le va a dar 0. Ejemplo, si f de x vale 25, su derivada será igual a 0. Ejemplo, si f de x vale 2537, su derivada será igual a 0. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda regla. Voy a borrar aquí, en esta parte de arriba, para que veamos la segunda regla. La segunda regla lo que me dice es lo siguiente. Voy a borrar aquí. La segunda regla me dice lo siguiente. Aquí yo tengo f de x es igual a x. Lo que me dice que la derivada de x es 1. Siempre que la función sea x, su derivada es 1. Y ahí terminamos. La tercera regla me dice que si f de x es igual a k por x, entiéndase k, cualquier número, k por x, su derivada será igual a k. Ejemplo, si yo tengo f de x igual a 5x, su derivada será igual a 5. Otro ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a menos 3x, su derivada será igual a menos 3. O sea, queda el número y se va la variable. Vamos entonces a la última regla y con esto terminamos. La última regla que vamos a tener es la siguiente, que me dice f de x igual a k por x a la n, sea n un número cualquiera. O sea, k un número cualquiera y n un número cualquiera. Entonces, su derivada será igual, f' de x será igual a k por n x a la n menos 1. Le dirán, ¿y qué es esto? Ejemplo. Con el ejemplo ustedes entenderán. Si yo tengo f de x es igual a 7x a la 5, su derivada será igual. Voy a multiplicar 7 por 5. 7 lo multiplico por 5, me da 35. Se lo voy a detallar. 7 por 5, luego le bajo 1. O sea, va a ser 5 menos 1. ¿Qué me dará eso? 7 por 5, 35, x a las 4. Otro ejemplo. Si yo tengo 8x a las 3, su derivada será igual a 8 por 3, 24. Pongo la x y le bajo 1, o sea, le resto 1 al 3, me queda x2. Otro ejemplo. Si yo tengo f de x igual a 6x al cuadrado, su derivada será igual. 6 por 2 me da 12. Le bajo 1 al exponente, me queda x a la 1. Pero x a la 1 no se marca el 1, entonces me queda 12.
Otro ejemplo, si tengo f de x es igual a 5x a la menos 3, ahora con un exponente negativo, se hace el mismo procedimiento. Voy a tener que f' de x es igual 5 por menos 3 menos 15 x. Si le resto 1 a menos 3 me da menos 4.